Y bueno, si faltan 30 segundos, ya empezamos a grabar en este momento. Al final del repaso de la lección, decimos adiós, pero nos podemos quedar un momento todavía más para podernos despedir también. Este, y bueno, un ratito más, entonces ya empezamos con el repaso de la lección. Y bueno, gracias a Dios. Muy buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy día estamos, ¿qué día estamos hoy? 28 de noviembre. Wow, es increíble cómo se ha pasado el tiempo tan rápido. Estamos ya en la lección número 9. Lección número 9, la iglesia y la educación. Y gracias a Dios porque nos permite llegar a este momento, llegar a este tiempo, esta ocasión también para poder compartir este repaso de la lección. Ah, es un tema muy interesante y ojalá pues más personas puedan estar acompañándonos también esta mañana en este estudio. Vamos a tomar un instante para que podamos orar, para que podamos comunicarnos con el Señor y sea Él quien nos guíe en esta ocasión. Oremos. Amado Dios que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por darnos un nuevo día. Gracias porque nos das este día particularmente en el cual recordamos Señor que tú eres nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro sustentador y también nuestro redentor. Y en esta ocasión queremos rogarte Señor que tú mismo seas nuestro maestro también. Que tú seas quien nos guíe, nos enseñes tu palabra, nos motive Señor y nos permita que al conocer más de ti, podamos reflejarte también en nuestras vidas para un mundo que vive en la oscuridad. Sé tu parte de esta ocasión, Señor, sé parte de este momento, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en la Biblia encontramos repetidas revelaciones que la iglesia, ¿no? El grupo humano, tiene también como propósito el ser un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes que promueva el crecimiento personal en el conocimiento de Dios y de la misión que nos encomienda. Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿De qué manera o de qué maneras prácticas yo como miembro de iglesia, como líder de iglesia, soy llamado a promover el diálogo y las deliberaciones serias? Pensemos un poco, ¿no? ¿De qué manera, de qué formas, de qué maneras yo como miembro de iglesia, como líder de iglesia, soy llamado a promover el diálogo y las deliberaciones serias? ¿Qué creen? No todos a la vez, ¿ah? En todo caso, ¿de qué manera o por qué, por ejemplo, el diálogo, el intercambio de ideas es fundamental para el proceso de aprendizaje? Porque es importante que pongas a la gente a pensar, ¿no? Ujú. Que use su propio cerebro, sino cuál es el propósito del cerebro. Por eso es importante el intercambiar ideas. Si tú miras la Biblia, es un libro bien racional que te pone a pensar. Porque cuando nomás te quieren adoctrinar, pero no hay cambio de ideas, entonces nomás es una doctrina. Tu cerebro no genera nuevas ideas o nueva información, porque pues ya te lo están imponiendo. O sea, por eso es que es importante que tú como líder, como maestro, hagas que tus estudiantes piensen para que ellos, para que usen su cerebro, su propio cerebro, ¿no? Ujú. Y todos aprendemos, tú aprendes de nosotros, nosotros aprendemos de ti, con tu forma de pensar y tú quizás con la mía, ¿no? Ahora, si es una educación cristiana, pues tiene que ser dentro de eso, ¿no? Que sea contexto cristiano. Ajá, ajá. Y es particular porque tal vez en este momento recuerdo un poco la forma en que quizás muchos de nosotros hemos sido educados. O sea, muchos de nosotros hemos sido educados, digamos, con un estilo marxista, ¿no? Con un estilo de apréndete esto, ¿no? Ta, 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 de tal manera, ¿no?
recuerdo que nosotros, por ejemplo, copiábamos lo que el profesor escribía en la pizarra, ¿no? Y copiábamos letra por letra, o sea, todo, 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 ¿no? Incluso hasta cuando hemos estado en la universidad, me acuerdo que teníamos compañeros, sobre todo las chicas, ¿no? Que eran las más afanosas estudiando, que escribían todo, ¿no? Que escribían todo lo que el profesor hablaba, ¿no? El profesor empezaba a hablar y parecían mecanógrafas, ¿no? Estaban escribiendo, ¿no? Y una cosa así, o sea, pero esta parte, ¿no? Esta parte del intercambio de ideas, ¿no? De las experiencias. ¿Sí? Como menciona hermano Manuel, ¿no? Es fundamental porque hay una posibilidad de encontrar diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes opiniones. Entonces, al final existe un cruce de intercambio de, digamos, de ideas y de experiencias que favorece mucho, ¿no? Ahora, otra pregunta, o sea, en esta posibilidad de intercambio de ideas, de diálogo, ¿quiénes son los beneficiados con esas deliberaciones, con ese intercambio de opiniones? Todos, hermano, todos nos beneficiamos. El grupo. El grupo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En realidad es así, o sea, todos nos beneficiamos, todos nos enriquecemos, porque en esta suerte de poder, digamos, intercambiar nuestras ideas, nuestras opiniones, tanto el expositor o el que dirige, digamos, la clase, como también los que reciben, o sea, los alumnos, todos se benefician y todos llegan a ser, digamos, favorecidos, enriquecidos por esta situación, por esta suerte de intercambio. ¿Ok? Y vamos a ir viendo un poco más adelante, más al detalle esto, y también cuál es mi responsabilidad, mi papel como miembro de iglesia frente a esta posibilidad, ¿no? Libro de Juan, capítulo 13, versículo 35 dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora, la verdadera educación cristiana tiene como objetivo el restaurar la imagen de Dios en nosotros. Eso lo habíamos estado viendo semana tras semana. Y como consecuencia de restaurar esa imagen de Dios en nosotros, llegamos a ser transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Y esa transformación nos permitirá ver a nuestro semejante como hijo de Dios. Es muy importante reconocer que la iglesia son las personas y que las personas son el objeto del amor de Dios. Ahora, pregunto, ¿cómo llega a ser realidad el amar a nuestro hermano de iglesia? ¿Cómo se hace realidad esto? Ser cariñoso. ¿Ok? Teniendo empatía. Empatía, ¿no? Empatía, o sea, es decir, ponerse en el zapato de los demás, ¿no? Tratar de entender, comprender su situación o su dolor o la situación en que están pasando, ¿no? Ajá. Esta parte... Identificarnos en todo caso, en todo momento con ellos. Ok. El amor, en la práctica del amor es el servicio. Ok. Cuando nosotros servimos, estamos mostrando amor a nuestro prójimo. Ajá. Quizás una forma práctica sería cuando hay algo fuerte, como un temblor o donde se mete el agua a las ciudades, ¿cómo se llama? O como Inundaciones. Inundación. Haití, que ha visto muchos problemas. Yo no conozco a los haitianos, no tengo ni un amigo haitiano, pero se muestra el amor cuando tú dices presente, con tus ayudas para que ayuden a esa gente, te identificas con ellos porque sabes que son hijos de Dios, que son seres humanos. Aún aunque no conozcan el Dios que nosotros conocemos, pero siguen siendo hijos de Dios. A eso es lo que yo entiendo que se refiere Jesús. Porque si tú miras en la palabra de Dios, Jesús vino a salvar a la gente, a los seres humanos. Para Él es lo más importante. Lo que tú haces para esos pequeñitos es como si lo hicieras para Él. Entonces son los seres humanos, no importa de qué nación, no importa de qué color, simple y sencillamente porque es un hijo de Dios, creación de Él. Y es lo que yo entiendo a lo que Él se está refiriendo, ¿no? Que aunque no los conozcas, pero si tú sabes que ellos tienen un problema y tú puedes ayudar, pues ayudar con lo que tú puedas, ¿no? Claro, claro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, queridos hermanos,
amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Ahora pregunto, ¿puede alguien que ha nacido de Dios y conoce a Dios no ser parte de su iglesia? ¿Qué piensan? ¿Puede ser alguien que ha nacido de Dios y que conoce a Dios no ser parte de la iglesia? Sea parte, Mm, que no se separe. No se puede, hermano. O sea, algunos creemos que, que Dios está en todo lugar. Sí es cierto, pero también Dios estableció la iglesia. Y la razón de la iglesia es porque es un grupo de personas que por lo regular creen lo mismo que tú crees, tienen la misma doctrina. Entonces, ir a la iglesia, ir a un lugar donde un grupo de hermanos se juntan, es como para cargar la batería, ¿no? Para reforzarte, donde hermanos, si ocupas un abrazo te lo dan o una palabra de aliento te la dan. Para eso es la iglesia, ¿no? El juntarse en el santuario es bien importante y es más importante para unos que para otros, pero sigue siendo importante para todos, porque ahora, especialmente nosotros que hemos estado experimentando, estar mirando vía internet y teniendo la escuela sabática vía internet, no es la misma. Necesitas el calor humano, necesitas el contacto, Así es. porque somos hechos, así nos hizo Dios, así nos diseñó. Entonces es bien importante que mantengamos eso en mente. Esto no puede ser, esta forma de doctrina o de enseñanza está bien temporal, pero no puede ser para siempre. Va a terminar todo el mundo congelado. Claro. Una necesidad del ser humano que Dios mismo puso en nuestro cerebro, es una necesidad humana. La congregación, el compartir. Amén. Si no, vamos a acabar como paletas, ¿no? Exacto, ¿no? Hay todo eso. Ahora, definitivamente la persona que, digamos, conoce a Dios y ha nacido de Dios, en realidad va a ser parte de la iglesia, ¿no? Porque lo que nos hace iglesia, en realidad lo que nos debe hacer ser iglesia, es amar a las personas como Dios las ama, ¿no? Esto es fundamental. Ahora, la lección hace una pregunta que a mí también me pareció interesante. ¿Qué tipo de prejuicios o condicionamientos para aceptar a los demás existe en nuestra sociedad? Hay muchos, ¿ah? Hay varios, ¿ah? Prejuicios, condicionamientos para aceptar a los otros existen en nuestra sociedad. ¿Qué tipo de prejuicios o condicionamientos? Lo que pasa es que hay mucho, hoy en día hay mucho egoísmo, mucha envidia, que eso está corrompiendo tanto la humanidad, o sea, está corrompiendo la iglesia y la humanidad por esas cosas, porque mucho egoísmo tiene. Ok, ¿Por qué? Por falta de amor, por falta el amor hacia Dios. Si nosotros amamos a Dios, estamos conectados a Dios directamente, no existe eso, no debe de existir. claro. Hay un pastor, adelante hermano, adelante usted. A ver, Luisito. Solamente estamos hablando de una iglesia en forma corporal, ¿no? Claro. Donde nos reunimos, ¿no? Claro. Como humanos, yo creo que ya dijeron unos que fuimos diseñados con el propósito de estar unidos en comunidad, porque eso nos ayuda. Eso es algo diseñado por el Señor. Y pues eso nos da la capacidad de poder ejercitar lo que la Biblia dice, el amor. Entonces ya no viene a ser lo que es una teoría. El Señor quiere que sea una práctica. Entonces allí en la iglesia es como nosotros aprendemos a hacer la práctica de lo que es el Evangelio. Porque no podemos solamente decir y no hacer, ¿no? Claro. La palabra del Señor nos dice de que tenemos que hacerla. Y pues es allí donde nosotros aprendemos a hacer lo que Él quiere que hagamos con nuestro prójimo. Y pues que hagamos con Él primeramente y lo hacemos en nuestro prójimo. Eso ahí es donde los mandamientos se ponen en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Y es ahí donde nosotros tenemos de que ponerlo en práctica y pues de ahí es donde pues el Señor quiere que pues, no seamos teóricos solamente. Claro. Hay mucho de eso, ¿no? En realidad en nuestra sociedad hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de
cuando en la sociedad americana es muy común, ¿no? Ustedes saben, o sea, muchos te ven, te miran y te preguntan, ¿qué haces para vivir, no? O sea, ¿en qué trabajas, no? ¿Cuál es tu trabajo? Y de acuerdo a eso te catalogan ya con una estadística, ¿no? Con una cifra de dinero que ganas supuestamente al año. O sea, y de acuerdo a eso, pues, te hacen, digamos, una valoración de si eres una persona apropiada para hacerte mi amigo o no, ¿no? Ya, para tratarte o no. O sea, eso es muy común, digamos, en nuestro medio. Ahora, sí, hermano. En la iglesia adventista de Riverside fue un pastor, tenía unos temas referente a eso, y dice a él, y sí, pues sí es cierto, yo lo miré que sí es cierto, ¿no? Que nosotros los adventistas primero queremos enseñarle a la gente a cómo ser adventista, y luego los bautizamos. Pero si tú miras, el llamado de Jesús no es así, dice, sígueme, ¿verdad? Y después aprendes a amar a Jesús, o sea, el llamado de Jesús es al revés. Primero, tú sigue a Jesús y Él mismo te va cambiando por dentro. Y dice, nosotros los adventistas lo hacemos al revés, ¿no? Primero no tomes café, no hagas esto, no hagas lo otro. Y si ya calificas y ya pasas la prueba toda esa, entonces te vamos a considerar bautizarte, ¿no? Esa es una de las condiciones que a veces nosotros nos damos cuenta que tenemos dentro de la misma iglesia. Y el llamado de Jesús no es así, ¿no? O sea, es completamente diferente. Sígueme. Imagínate que le hubiera dicho a Pedro, a ver, Pedro, sí, antes de que me sigas, ¿verdad? Primero no hagas esto, no hagas lo otro, pues Pedro se hubiera quedado el pescador. O sea, el llamado fue, tú sígueme. Y aprendió con el maestro de la mano, ¿no? Él enseñó, mira, así se hacen las cosas, Pedro. Al final, miras a un Pedro cambiado, a un hijo del trueno, ¿no? Juan el Amado, que le decían el hijo del trueno, cambiado. O sea, es un proceso, pues. Claro. Y fíjense, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Fíjense, Dios nos encomendó ser sus testigos en este mundo. Como testigos de Dios, ¿cuál es entonces nuestra función frente al mundo? Híjole. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra función? Como testigo de Dios, ¿para qué estamos en este mundo? Reflejar la imagen de Dios. Ok. Reflejar la Dios imagen nos de pide Dios. ser. ¿Perdón? Dios nos pide también ser luz del. Dios nos pide también ser luz del mundo. Amén. Ser la sal de la tierra. Amén. Sí. Ahora, yendo un poco también a lo que comentó, ¿querías hablar, Luisito? Es solamente para poner en énfasis de que ¿dónde vive Dios? Muchas veces nosotros nos ponemos en el templo, en la iglesia. Ajá. Y es ahí donde vamos a cambiar. Es ahí donde vamos a reflejar nuestra santidad y pues todo lo bueno que somos, ¿no? Pero cuando estamos fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, ¿dónde está Dios? Si es que nosotros lo reflejamos en todo momento en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos de reflejarlo en todo momento, ¿verdad? Entonces, la iglesia es buena en todo, no la estoy haciendo aparte, pero el énfasis es dónde vive Dios cuando tú estás fuera de la iglesia. ¿Cómo reflejas a Dios al mundo? Eso da mucho que decir, porque dice, con tu testimonio vale más que 1000 palabras, ¿no? Ajá. Así es que el mundo está, y muy sinceramente, hermano, yo les digo de que muchos ojos están puestos en los cristianos, cómo tú reaccionas, cómo tú eres. Y pues, y de ahí pues muchos se van a dar cuenta de que quizás allá en el cielo va a decir, hey, gracias, pero ¿por qué? Porque mira, yo fui tu vecino y me fijé, y me fijé cómo reflejabas tú a Dios. Wow, eso nos debe de ser muy, nos debe de pegar. Claro. Que nosotros debemos ser luz para el mundo en todo momento. Amén, amén. Esto es fundamental, ¿no? Como testigos de Dios, o sea, esto también me hace preguntarme, ¿no? Estoy aquí para convencer a las personas, digamos, de las cosas que yo creo, o para contar la historia de Dios a través de nuestras vidas. Esa es la clave. Hermano, Esteban Bohr lo puso de esta manera. Dice que nosotros representamos el reino de Dios. Eso es mucho peso.
O sea, es mucho peso, pues representamos cada uno de nosotros el reino de Dios. Y es cierto lo que tú dices, nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, pero sino para contar la historia de Jesús, para que Él sea glorificado. Ese es nuestro propósito. Así es, así es. Esto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta, y esta parte tiene que ver ya con un poco con el tema de conversión. Si ustedes se dan cuenta, venimos acumulando una serie de temas durante el trimestre y en estas últimas partes, porque nos falta después 2, 3 semanas más y terminamos el trimestre, terminamos el año. Y estos temas, digamos, nos llevan a poder englobar, ¿no? Poder incluir también los tópicos que hemos ido tocando cada semana. Ahora, ¿quién es el que nos lleva al convencimiento de la verdad? ¿Quién es el que nos lleva al convencimiento de la verdad? ¿Será el predicador? ¿Ah? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y quién determina, quién es el que determina nuestra conversión o nuestro nacimiento? Es uno. Sí, en parte sí, ¿no? Vamos a ver, quiero invitarlos a que recordemos dos casos en particular. Y estamos en esto, ustedes están en lo correcto, ¿ok? En el libro de Hechos, dos casos. En el capítulo 10, primero, en el caso de Pedro y Cornelio. Cornelio era el centurión romano, ¿no? Uh-huh. En los versículos 44 y 47 encontramos ya el desenlace, ¿no? Hay algunas personas, algunos hermanos de otras creencias, de otras iglesias, que piensan de que la visión que tuvo Pedro en el capítulo 10, eso es bastante típico, creen de que se trata de una liberación de poder comer lo que queramos, ¿no? Y cosas así. Al final del capítulo se da justamente la explicación de esta visión. En los versículos 44 y 47 dice esto, miren, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu lo mismo que nosotros? Preguntó Pedro, ¿no? O sea, en ese momento estaban recibiendo el Espíritu Santo los gentiles, digamos, gente que era de la familia, de la casa de Cornelio, el centurión romano. Pero al visualizar, o sea, al notar de que esta gente había recibido el Espíritu Santo, dijeron, bueno, ¿qué más? O sea, están listos para ser bautizados. Otra experiencia más. Una historia que a mí me fascina mucho, ¿no? Hechos capítulo 8. Versículos del 35 al 39. Dice, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, ¿no? Y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Y en esta parte, como los hermanos contestaron, ¿no? El Espíritu Santo, y hay un tema personal también. O sea, son las dos cosas, ¿no? O sea, hay una decisión personal y la transformación, el convencimiento, el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? En los casos de Felipe y Pedro, ¿quién determinó cuando las personas estaban convencidas y convertidas? El Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Por qué Pedro y Felipe no determinaron, no decidieron cuándo estas personas ya estaban convertidas y listas para ser bautizadas? Porque no era su papel. O sea, el papel es el de ser testigos. Ese es el papel que nos toca a nosotros también, ¿no? Ese es el papel que nos toca a nosotros, el de poder ser testigos, el de llevar la palabra, compartirla a través de nuestro mismo ejemplo. Muy bien. Y el NG de White dice que tú no debes de estorbar al Espíritu Santo. Cuando una persona pide ser bautizada, dice que ese no es trabajo tuyo, es el Espíritu Santo el que lo convenció y tú no debes de estorbarlo. Así es. Y eso que tú acabas de mencionar, hermano, esas dos citas de Pedro y de Felipe con el etíope, tú te fijas que esas dos personas
no se les exigió nada más que, o sea, ya conocían de la palabra de Dios, pero no se les exigió que siguieran ninguna regla. O sea, eso ya viene después, ya viene con el conocimiento del Evangelio, ¿no? Que a veces nosotros nos equivocamos en esa parte, ¿verdad? Pero yo pienso que es una cuestión de aprendizaje, ¿no? De estar aprendiendo todos los días también. Eso que tú mencionas, o sea, el etíope ni siquiera entendía lo que iba leyendo. Se lo tuvo que explicar Felipe para empezar. Se convenció de que era verdad y se quería bautizar. La pregunta es, en este tiempo, en estas fechas, ¿lo bautizaríamos nosotros? Claro, esa es la parte, ¿no? O sea, ¿cuándo es que nosotros, digamos, a veces nos envolvemos de prejuicios y evitamos o, digamos, apartamos a una persona que pueda que ya esté lista, ¿no? O a veces nos equivocamos de forma contraria también, ¿no? O sea, pensamos de que alguien sí, o sea, ya está totalmente listo, o sí, o hace bien y todo lo demás, y en realidad no es así. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dicen esto, ¿no? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿A qué verdad se está refiriendo? ¿A qué verdad que nos hace libres se está refiriendo Jesús? Al pecado. ¿Ok? ¿Qué más? O sea, ¿a qué verdad a la que se está refiriendo Jesús que nos hace libre? ¿A qué verdad se está refiriendo el Señor? A la verdad del conocimiento del amor de Dios, al Amén. quitar la ignorancia, el aprender de cuánto hizo Dios por nosotros a causa del amor que nos tiene. Y entonces esa es la liberación del pecado, gracias al amor de Dios. Amén. Entonces esto me lleva a preguntarme, ¿quién es el único que puede hacernos verdaderamente libres del pecado? Dios. El Señor. Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Luego entonces, ¿quién es el único que puede hacernos verdaderamente libres? Jesús. Jesús. Él es, ¿no? Entonces, cuando dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿a qué verdad se está refiriendo? A la palabra de Dios. ¿Ok? Yo soy la verdad. Exacto, yo soy la verdad y la vida. No solamente Él nos da realmente libertad del pecado. Conocerlo a Él. Él es la verdad. Él es la verdad. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. A ver, Luisito. Creo que aprendemos de Jesús cómo Él aceptó al pecador porque escucha lo que hay adentro del corazón, ¿no? Y pues la verdad que Él mencionaba, pues era su palabra, su ejemplo de cómo el humano había puesto un yugo ante los cristianos, de cómo hacerse, como se dice, legalista. Tú tienes que, si no haces esto, pues Dios te va a castigar y Dios hace así, así. Entonces ese era el mensaje erróneo que los líderes de ese tiempo habían puesto un yugo ante el pueblo, ante lo espiritual. Entonces Jesús vino a mostrarles algo diferente, ¿no? Algo diferente de que el Señor les ama, no importa cómo sean, cómo estén, pero Él les hacía un llamado siempre. Y esa es la verdad que ellos sentían en ese momento de que el Señor les aceptaba y que ellos podían llegar a Él como ellos estaban, ¿no? Y ahí es donde venía el proceso de conversión. A veces nosotros también utilizamos la misma manera de estos líderes. Siempre vemos, tienen que ser de esta manera, si no, pues Dios los va a castigar, o tienen que venir de esta manera, si no, Dios no los va a aceptar. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso, de cómo Jesús vino a hacer ese cambio y aceptar a los pecadores, de aceptarme a mí primeramente, cómo soy yo. Y entonces de ahí, cómo viene el proceso de conversión. Y el proceso de conversión envuelve a todo aquel que está alrededor nuestro. Muy bien, muy bien. Una de las maneras que podemos nosotros
demostrar o enseñar a las personas de ese gran amor de Dios, lo podemos hacer con nuestra vida, con nuestra propia vida. La palabra de Dios dice que, bueno, el amor de Dios es tan grande que ese amor es el que nos cambia. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos otras personas. Yo les puedo contar mi testimonio breve de que, bueno, mi nombre es Guillermo y todos me conocen como Memo, el tapicero. Yo crecí en un hogar católico. Mis padres a mí me educaron en el catolicismo. Me metieron a un colegio católico educado por monjas. Estas personas me enseñaron a leer la palabra de Dios. Al pasar de los años yo me alejé y cuando salí del colegio comencé a hacer cosas que pues, no eran las de un cristiano y también incluyendo un cristiano católico. Entonces, a los 17 años de edad, yo abandoné mi hogar, me vine a los Estados Unidos y dos cosas que mi mamá me pidió antes de salir de mi casa fue de que no me entrara en las drogas y que no me hiciera de otra religión. Y desgraciadamente yo desobedecí. Una fue desgraciadamente porque sí caí en las drogas, en la otra no, porque gracias a Dios conocí la palabra de Dios, conocí a un amigo que él era adventista. Digo era porque ahora ya no está asistiendo a la iglesia, pero él en el transcurso del trabajo nos dábamos, compartíamos carro, una semana él, una semana yo, y en ese tiempo él me comenzó a hablar de la palabra de Dios y yo me recordé cuando yo iba al colegio católico, yo recordé muchas historias que las monjas me contaban y recordé de ese Dios que es amoroso, ese Dios que a pesar de que estés en lo más feo del mundo, Él te puede rescatar y te puede salvar. Entonces Él me predicaba y al principio yo no quería y después yo le hacía preguntas. Me invitó a la iglesia, yo no quise ir. Me invitó 2 veces, no quise ir, 3 veces, no quise. Después yo mismo le dije, ¿sabes qué? Cuando yo quiera ir, yo te voy a decir. Así es que ya no me invites. Y un día mi madre fue diagnosticada con cáncer. Y en mi poco conocimiento de la palabra de Dios, yo hablé con Dios y le dije, Señor, si tú haces que ese cáncer desaparezca, yo voy a entregar mi vida a ti. Y a las pocas semanas, mi madre me dio una noticia, me dijo que le iban a operar y salió todo bien. Entonces, desde ahí yo comencé a leer la palabra de Dios. Y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Ya quiero ir a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia, llegué y fue algo tan hermoso que, o sea, sientes el amor de Dios en las personas me recibieron, me abrazaron, alguien que no conocían, alguien que iba vestido como un pandillero, lo abrazaron y lo recibieron con un amor tan grande que en otro lado yo no lo había visto. Y ellos estaban mostrando el amor de Dios hacia mí. Entonces, una de las tareas que nosotros tenemos es esa, que quitemos nuestros prejuicios. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que convence a vestirte de otra manera, a actuar de otra manera. Pero cuando nosotros llegamos pecadores, que somos primerizos en la palabra de Dios, no debemos de ver cómo viene vestido, cómo habla, todo eso, ¿no? Porque el cambio el Espíritu Santo lo va a hacer con el tiempo. Tal vez no ha habido mucho cambio en mí, pero les aseguro que sí ha habido algo. Si ustedes me hubieran conocido antes a como estoy ahora, ustedes dirían, no puede ser que sea el mismo Memo que yo conocí antes. ¿Y eso por qué? Solamente por el amor de Dios, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos dirige a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Memo. Gracias
por el testimonio. Realmente son experiencias que motivan, ¿no? Que inspiran. Y creo que estas son las cosas justamente que nos hacen ver la realidad del poder de Dios, ¿no? O sea, no lo vemos, pero lo podemos evidenciar en nuestras vidas, ¿no? Y ese poder transformador no lo puede lograr ningún ser humano, ninguna otra posibilidad humana, sino solamente el poder de Dios, ¿no? Gracias por eso también, gracias por esta experiencia compartida con nosotros hoy. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estos versículos nos da una idea de la manera de relación y acción de los miembros de la iglesia primitiva, ¿no? Estudiaban, socializaban, compartían el pan y oraban juntas. ¿Ok? Ahora, en el versículo 44 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, manifestando el que compartían lo material, pero también compartían el conocimiento, las enseñanzas, pero entre ellos tampoco habían posiciones donde uno era mayor que el otro. Los apóstoles fueron testigos presenciales de Jesús y enseñaban lo que habían visto y oído del Mesías. Ahora, ¿qué es lo que los apóstoles vieron y oyeron de Jesús? Pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Qué es lo que los apóstoles vieron y oyeron de Jesús? El reino de Dios. Amén. Amén. Dios está aquí conmigo. El amor de Dios. El amor de Dios, ¿no? Amén. Amén por eso, ¿no? Tal vez si lo podemos resumir en una expresión que dice: ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo de la misma manera en que Dios te ama a ti. ¿Ok? Es fundamental llegar a sentir y manifestar amor por nuestro prójimo. En el trabajo, ¿no? En casa, en la iglesia, en la escuela sabática, como maestro de escuela sabática, ¿no? Ahora, les pregunto a ustedes, porque todos formamos parte de una clase, de un grupo de escuela sabática, ¿no? ¿Cómo llego a manifestar amor por mis alumnos de escuela sabática? ¿Cómo llego a manifestar amor por mis alumnos de escuela sabática? Yo pienso que preocupándonos en que tengan su material, o sea, su maná, y que estudien diariamente, visitándolos en momentos de necesidad que tengan, preocupándonos por ellos, llamándolos siempre por teléfono para reanimarlos. De esa manera estamos demostrando amor. Okay. Yo pienso, hermano Pedro, que la mejor forma, bueno, en mi opinión, ¿no?, es que tú te prepares para presentar la palabra de Dios como está escrita, sin quitarle ni ponerle, y que estés bien preparado para que si hay preguntas les puedas contestar a sus hermanos. Pienso que eso es el centro de la preocupación que tú puedas tener por otra persona, ¿no? Que presentes la palabra de Dios a Jesús crucificado y glorificado. Y viceversa, si el estudiante de verdad estima a su maestro, se va a preparar por el mismo motivo. Amén. Amén. Esta parte es interesante, ¿no? Y es fundamental. Seguramente, bueno, yo sé que por ejemplo, y de paso darle la bienvenida a Armandito también, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pedrito, gracias, hermanos. Es muy, digamos, particular lo que estamos viviendo ahora, porque justamente, digamos, en este momento la condición, la situación ha alterado mucho nuestra forma de podernos encontrar. Recuerdo que cuando se empezó, digamos, se cerraron las iglesias, no solo aquí, en todas partes del mundo. Recuerdo que la primera semana estuve mirando un repaso de la lección a través de YouTube, ¿no? De la iglesia, de nuestra iglesia, ¿no? La segunda semana ya me sentí incómodo, o sea, y lo primero que pensé, quizás ustedes también lo vieron de esa manera,
fue de que no puedo estar, digamos, pensando en aprender o en desarrollarme, solo viendo de forma unidireccional una enseñanza que puede ser muy buena, pero no me permite tampoco interactuar con otras personas, ¿no? Y yo no conocía de esta plataforma, la que estamos usando en este momento, o sea, no sabía absolutamente nada, y eso estamos hablando de marzo, ¿no? Y entonces nada más que fue que vi en casa que Mónica, mi esposa, ella estaba usándolo con los chicos, con los niños, con las clases de menores. Y entonces eso me motivó a tener que buscar, averiguar y decir, bueno, esto yo también lo puedo hacer con mis alumnos, ¿no? Y buscarlos, ¿no? Y entonces desarrollar esta posibilidad de tomar este medio, ¿no? Este canal que usamos para podernos comunicar y que por lo menos sirva de cierta manera en una forma de poder interactuar, ¿no? Que es algo que no tenemos, ¿no? En el momento. Ahora, a la pregunta, ¿cómo es que llego a manifestar amor por mis alumnos de escuela sabática? Ustedes han respondido han dado diferentes respuestas, ¿no? Yo pensé en un momento, o sea, ¿cómo puedo abandonar a mis alumnos sin un repaso, sin un estudio, ¿no? No lo podía concebir, digamos, o sea, tenía que hacer algún esfuerzo para poder alcanzarlos, ¿no? Quizás esto, digamos, y esto es para los miembros de nuestra iglesia, ¿no? Quienes no se han unido a ninguna clase, y yo sé de que hay diferentes razones, o sea, hay muchas razones que cada persona tiene, ¿no? Quizás puedan sentir que pueden estudiar por su cuenta, digamos, y asumir, digamos, que no necesitan unirse a otra clase, ¿no? En el momento, por ejemplo, tenemos 2 clases de escuela sabática. Una es esta, la otra la tiene otro maestro, pero somos más o menos unos 150 o quizás más estudiantes, alumnos de escuela sabática registrados, ¿no? Yo estoy viendo aquí que en YouTube hay 30 personas que están conectadas allí. O sea, si aquí habemos unos 7 o no sé, de la iglesia de Inland, y en la otra clase tal vez hay unos cuantos más, o sea, entre estos no llegamos a 50. O sea, ¿y dónde está el resto? ¿No? ¿Dónde están los otros 100 tal vez que no están en ningún lado? Esa es una parte que a mí sí me preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer respecto a esto, ¿no? En esta situación. ¿Qué piensas, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que, digamos, se podría hacer cuando una persona piensa tal vez de esta manera, ¿no? De que, bueno, yo no Y ahí se necesito me tal vez, esquechó. estar aquí. Imprimí mi no te, ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan, no? Pues sería muy agradable que esos hermanos que se preparan solos lo compartieran, ¿no? A lo mejor ayudar a que nosotros crezcamos con el conocimiento que ellos adquieren, en vez de quedárselo para ellos nada más. Esto es muy interesante, hermano Manuel, ¿no? Y la verdad pienso que es algo que debe motivarnos, ¿no? Porque quizás, y sí, en la iglesia he conocido personas tal vez de que en algún momento de sus vidas han pensado o han manifestado el hecho de que, bueno, yo sé lo suficiente como para que el otro venga a decirme o enseñarme algo, ¿no? Pero si vemos o cambiamos tal vez la perspectiva, como la que tú acabas de mencionar, o sea, el hecho de que, de qué manera mi experiencia, mi conocimiento va a ser de bendición para el otro, ¿no? O sea, esto es algo que se hace necesario y justamente en esta lección, donde estudiamos la necesidad de un diálogo, ¿no? De un intercambio de ideas, porque al final esa posibilidad del intercambio de ideas es la que nos ayuda, nos beneficia, nos fortalece, ¿no? ¿Ok? No sé si alguien tiene algún comentario. A ver, Armandito. Sí, Pedrito, buenos días, hermano, buenos días con todos. Efectivamente, pues esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están todos los demás hermanos? Es lo que pasa, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia de Miraflores. Somos más o menos 1.500 miembros de iglesia y registrados en escuela sabática hay 500 más o menos. ¿Dónde están las otras 1.000 personas? ¿No? Entonces, como dicen por ahí, quizás se reúnan por su lado o solamente para ellos mismos. Justamente la lección de esta semana nos llama la atención a eso, ¿no? De que no debemos, de que el conocimiento que vamos adquiriendo tenemos que compartirlo con los demás.
ser llamados a misericordia, como la parábola del samaritano, de la historia del samaritano. No podemos quedarnos con nosotros mismos alimentándonos de conocimiento para nosotros sin darlo a los demás. Había un comentarista bíblico en esta semana, en uno de los comentarios que leí, que dice de que muchas personas se van a salvar, van a perder el reino de los cielos por apenas 20 pulgadas, dice. Bueno, acá en Perú no estamos muy acostumbrados a las pulgadas, pero yo creo que son algo como 50 centímetros. Entonces yo me puse a pensar y analizar cómo es que uno puede perder su salvación por 20 pulgadas o por 50 centímetros. Y la explicación que dio este pastor es que es más o menos la distancia que hay desde el cerebro, desde la cabeza, hasta la punta de los dedos, si uno estirando los dedos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice de que la salvación no es solamente lo que tienes en tu cabeza, sino que lo que haces con lo que tienes en tu cabeza. ¿Cómo lo llevas a la acción? ¿Cómo lo llevas a la práctica? El samaritano y el levita tenían muchas cosas en la cabeza, mucho conocimiento, mucha doctrina tenían en la cabeza, pero al llevar a la práctica, cero. Absolutamente cero. ¿Y a cuántos de nosotros nos puede estar pasando lo mismo, no? Acá tenemos de repente personas que tenemos muchos años en el adventismo, muchos años leyendo la palabra de Dios, pero ¿cuánta obra hemos hecho por los que no conocen la palabra de Dios? Entonces nos podemos perder también por eso, por acumular para nosotros mismos egoístamente mucho conocimiento sin llevarlo a la práctica. Amén. Amén. Muy, muy apropiado el comentario. A ver, Luisito, a ver, vamos. Solamente muy, muy bien dicho, hermano Renzo, lo que dijo. Solamente quiero transportarlos a un versículo en Génesis 32, donde Jacob lucha con un varón, dice. Él estaba solo, dice, vio a un varón en la noche y empezó a luchar. Dice, y al final se dio cuenta que ese varón no era un hombre común y corriente, sino que era Dios. Entonces muchas veces nosotros vamos a la iglesia con esos prejuicios y luchamos con los prejuicios de los varones o de las mujeres, pero no nos damos cuenta de que quizás Dios ha puesto a ese varón o a esa mujer para que nosotros entremos en una lucha con Él, para que nosotros nos demos cuenta de que al final no es el hermano de la iglesia, no es la hermana de la iglesia, sino que es Dios, el mismo Dios, luchando contra nosotros para que nos demos cuenta de que debemos de cambiar, así como lo hizo con Jacob. La iglesia tiene muchos, como dijimos nosotros, tiene muchas gente como nosotros, con defectos, con cosas que no nos agradan quizás, y no solamente por eso nos vamos a apartar de la iglesia, porque yo soy único. El hermano Renzo mencionó los talentos. A uno le dio, ¿cuánto dijo? Le dio 5, a otro le dio 1, y pues uno lo ocultó. ¿Y qué le pasó al que lo ocultó? Pues le reclamó y lo echó, ¿no? Tenemos de que nosotros producir en la iglesia. Siempre tengamos eso en cuenta, de que cuando hay un obstáculo en la iglesia, no pongamos en nuestra visión al ser humano, sino que pongamos a Dios, que quiere nuestra conversión y va a luchar con nosotros. Y esperamos de que al final, así como Jacob se dio cuenta de que era el mismo Dios. Muy, muy importante, ¿no? Es fundamental esto. Y gracias por los comentarios, ¿no? Gracias, Luisito. Gracias, Armandito, también por los comentarios. Creo que justamente apuntan a la esencia o a las razones por las cuales deberían ser nuestras motivaciones al estar en la iglesia también, porque somos parte de un cuerpo, ¿no? Ahora, esto también me lleva a una pregunta y quiero tal vez, Yanina, si nos ayudas con esta parte, ¿no? De comprender un poco este tema, ¿no? ¿Por qué nuestras motivaciones, incluso las motivaciones espirituales, son mayores cuando estamos dentro de un grupo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos más motivados cuando estamos dentro de un grupo? Ok, sí, gracias por el espacio, y realmente tenemos que
entender que el ser humano tiene un instinto gregario. Hemos sido creados para vivir en sociedad. Si nos ponemos a pensar, los seres humanos desde nuestra creación, cuando nacemos somos los seres vivos más indefensos para poder sobrevivir solos. Y pues nacemos a un grupo en un grupo de personas para poder sobrevivir. Y esto hace que como instinto nosotros siempre busquemos estar en grupos, en sociedad. Así seamos introvertidos, así nos consideremos poco sociables, el ser humano necesita de otras personas. Aristóteles nos dice que la capacidad que tenemos tanto de pensamiento como de raciocinio y de comunicación gracias al lenguaje más desarrollado que cualquier otro ser vivo, permite que nosotros podamos vivir en comunidad y desarrollarnos en comunidad. Yo creo que este periodo de pandemia que nos ha limitado congregarnos con otras personas ha hecho dos cosas. Uno, buscar en el interior de nuestro grupo social, que es nuestra familia, que es con el grupo que no nos han limitado, aislado, convivir, salvo que se hayan enfermado, infectado, pero si no, hemos buscado potencializar nuestras habilidades, nuestra interacción dentro de nuestro hogar, pero también hemos sentido grandes carencias y la necesidad de poder interactuar con otras personas, ¿no? Extrañar a nuestros hermanos de iglesia. Si yo les haría una pregunta a ustedes también, ¿recuerden el momento más feliz que hayan tenido en su vida? Yo creo que difícilmente ustedes responderían que fue un momento en el que estuvieron totalmente solos. No, siempre fue acompañado con alguien, siempre fue porque lo compartimos con otras personas. Entonces, el vivir en sociedad es un instinto gregario en el ser humano y esto es parte de nuestra naturaleza. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y pues creó a una pareja porque por ahí podría venir la procreación y seguir reproduciéndonos, ¿no? En nuestra especie. Pero ese no es bueno que el hombre esté solo, es en general. O sea, el hombre es un ente social por naturaleza. Y por naturaleza buscamos agruparnos entre pares, con personas afines a nosotros, con personas con las que podamos compartir. Y ya la psicología ha demostrado en la ciencia de que cuando nosotros compartimos con otras personas lo que sabemos, lo que creemos, nuestra cosmovisión, pues esto se desarrolla, se potencializa. Por eso es muy importante también, como decía, en la parte del aprendizaje, del conocimiento y de la espiritualidad que nosotros podamos poner en práctica. Toda extensión que nosotros hagamos del conocimiento que adquirimos complementa, cierra el ciclo del aprendizaje. No podemos pensar que hemos aprendido algo si no lo hemos puesto en la práctica. Y la forma de ponerlo en la práctica es de poder compartirlo con otras personas. Por eso es que el Señor también nos pide que esa sea nuestra misión, para beneficio personal. Amén. Muchas gracias. Gracias, Yanina. Gracias por esta información tan valiosa y tan precisa también para nuestro estudio de esta mañana. Entonces, quizás, yo tengo acá la pregunta, pero yo sé cuál va a ser lo que van a responder ustedes. ¿Creen ustedes que una verdadera comprensión del mensaje del Evangelio se puede dar en privado? Sí, sí. Probablemente, pero difícilmente, ¿sí? Una verdadera comprensión, una comprensión completa del Evangelio, ¿se puede dar en privado? No, es lo mismo que decía Jesús, ¿para qué quiere tener una lámpara prendida y la va a meter abajo de la cama? Exacto. No sirve de nada. O sea, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, sobre todo ahorita, pero... Sí se puede llegar a eso, pero
Ahora, ¿de qué te sirve tener entendimiento y te quedas con ello nada más? ya, claro. Agua Ahora, estancada, hermano. exacto. Ahora, tal vez para ir cerrando esto, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, de acuerdo al contexto actual que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál crees que sea la manera más apropiada para tener un estudio de la palabra? A ver, Memo. Yo pienso que ahí ya depende de cada quien. Yo lo he visto más como en mi área de trabajo. Tengo vecinos que no conocen la palabra de Dios. Entonces, yo aprovecho cualquier oportunidad para hablar con ellos y hablar de la palabra de Dios. Y sin decirles, hey, vamos a tener un estudio bíblico. Simplemente les comparto cuán grandes cosas ha hecho Dios por mí y ellos me hacen preguntas, como cuando fue el tiempo, el que pasó el Día de Muertos, se acercaron a mí, y tú no celebras, no, yo no celebro, y comenzaron a preguntar por qué. Entonces ahí yo contesto, simplemente con una plática yo sé que la semilla ya está plantada, sin tener que ofrecer un estudio bíblico. Ok, ok, excelente eso. Ahora, pero tal vez, digamos, en el contexto actual también, porque lo que tú mencionas es un encuentro, porque las personas van a tu trabajo, o sea, te puedes encontrar con ellos, ¿no? ¿Y qué digamos si no existe tanta posibilidad para podernos encontrar? O sea, porque esa es una de las cosas que en la actualidad está ocurriendo, ¿no? Esta suerte de que estamos limitados, ¿no? Quizás en algún momento, bueno, de paso hacer la propaganda también, porque dentro de un rato nos vamos a reunir en el templo para tener el culto divino, bueno, en el exterior del templo, ¿no? Y vamos a estar reunidos allí. Al momento, tal vez, a todos los que nos están viendo en el canal, hacerles recordar de que al finalizar el repaso de la lección tenemos un rato para poder llegar al templo y entonces reunirnos allí para tener el culto divino en presencia, ¿no? Presencial. Pero digamos, contando también el contexto actual, o sea, la condición, digamos, que estamos viviendo en el momento, o sea, ¿qué maneras podemos usar? Pienso que esta es una forma, o sea, definitivamente esa es una de las formas que podemos usar, ¿no? ¿Qué otras formas podemos usar? La radio también, hermano. Se pueden usar la radio, la televisión, todos los medios de comunicación accesibles, ¿no? Todo lo que es la media se puede usar para llevar la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, que hay una forma como yo hago, que yo viajo. Ajá. En los truck stops donde yo paro a echarle visor, muchas veces yo me llevo ya sea la matutina, o sea el libro del año, o la lección que se acaba, que se haya acabado el trimestre, y lo coloco en el mostrario. Ya, ahí donde, en la pompa del visor, ahí yo los coloco, 2, 3 coloco, o a veces me llevo 1, 2, 3 centinelas y los coloco, y listo. Ajá. Esa es mi obra. Ajá. Así que alguien lo va a recoger. Sí, alguien lo va a recoger. Esto es muy interesante, ¿no? Porque esto me hace recordar algo que creo que debemos tener presente todos, ¿no? Cada uno de nosotros es una parte de un cuerpo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades diferentes, distintas. Cada uno de nosotros se relaciona con diferentes grupos de personas, con diferentes ambientes, lugares. Por ejemplo, el hermano Jorge que estaba mencionando, él viaja, ¿no? Entonces también llega físicamente a otro lugar lejano, ¿no? A mucha distancia de aquí. Pero esa parte, ¿no? El asunto de que cada uno, digamos, puede o debe tener conciencia de que somos parte de un solo cuerpo, de que somos parte de una sola organización, de un solo elemento, que sigue un objetivo, ¿no? Que tiene una meta, que conoce a un Dios. Entonces, eso nos debe motivar justamente para poder avanzar en el mismo sentido. Cada uno de nosotros, de acuerdo al lugar donde estamos, de acuerdo a los dones que recibimos, de acuerdo a los talentos que tenemos, poderlo hacer. Amén. Y llegamos al final del estudio de esta semana, ¿no? Espero que hayamos podido entender que al conocer a Cristo, todos somos llamados a ser sus testigos, a contar su historia. No a buscar convencer a los demás sobre nuestras creencias, sobre nuestras doctrinas. Además, recordar que como iglesia somos parte de un cuerpo con diferentes características, con diferentes dones, con diferentes funciones.
todas estas útiles para el crecimiento del cuerpo. Y en ese contexto, el diálogo, las deliberaciones serias, favorecen, promueven el aprendizaje. No podemos llegar a comprender realmente el mensaje del Evangelio en soledad. No. Para lograrlo necesitamos hacerlo en sociedad. Nuestra meta debe ser llegar a parecernos a Cristo Jesús y que los demás puedan verlo a través de nosotros. Que Dios te bendiga. En este momento vamos a despedirnos de la iglesia de Inland y vamos a parar justamente nuestra transmisión. Le vamos a agradecer también a Génesis. Estamos acá todo el grupo haciendo un adiós y me da gusto verlos a ustedes también. Y ojalá que dentro de un rato nos podamos encontrar en el templo porque tenemos la reunión allá. No olviden, a las 11:30 estamos empezando el programa de culto divino en la iglesia de Inland. Así que muchas gracias. Dios los bendiga. Sí. Bendiciones. Vámonos a la iglesia. Así es. Vamos a tener este momento todavía, un instante. Ya nos cortaron de YouTube. Así que me da gusto nuevamente verlos a todos ustedes. Nenita, gracias por estar aquí. Y también de poder ver a tu hermanita también ahí. Gracias por estar con nosotros esta mañana, por acompañarnos. Gracias, Charlie, también por acompañarnos. Heriberto. Feliz sábado a todos, bendiciones. Claro que sí. Feliz sábado, hermanos. Bendiciones para todos. Espero que todo esté ok por allá. Olvidé mencionar el otro, hoy día, ¿dónde está Luis? ¿Ya se fue Luis? Ya se fue Luisito. Hoy día es cumpleaños de Luis López. Sí, lo tenía ahí. Ya se fue Luis ya. Bueno. Sí, espero que al rato de todas maneras vea Carlos. Saludos. Voy a comer el pastel. Estoy grabando el momento, así que al rato lo transmitimos, lo pasamos en el canal en mi canal, y entonces ahí también lo podemos ver y mandarle solamente los saludos de cumpleaños. Tiene que ir a celebrar, hermano. Yo sé. Estaba un poco apurado también. Y bueno, gracias, hermano Hincapié, también por estar con nosotros. De nada, igualmente saludos. Sí, gracias Tercita también por acompañarnos. Sí, gracias. Memo, Don Lucio, gracias, un abrazo. ¿Sí? Nos vemos. Sí, nos Claro vemos. que sí, hermano. Feliz día. Y por ahí lo hice también. Saludos, iglesia de Inland. Saludos para ustedes, que sigan teniendo un bendecido sábado. En la semana tenemos la programación, el día miércoles tenemos el programa ya estamos finalizando los temas de Génesis, así que los invito también, ahí les voy a tratar de pasar a todos el link para que puedan ver el video que estoy preparando para ese día, justamente que habla sobre el viaje de Jacob a Egipto. Así que ahí los vemos, cuídense mucho, Feliz día. sigan disfrutando un bendecido sábado. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Bye. Nos vemos. Bye, bye.